¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos. Muy buenos días, Padre Luis Alberto Tirado Becerril. Nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy en nuestro retiro de Semana Santa con el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Iglesia versus sexualidad. Muchas veces tenemos muchas dudas en este tema y a través de las preguntas que hemos logrado captar de las inquietudes de cada uno de nosotros y te agradecemos el tiempo que nos das. Les doy una breve presentación al Padre Luis Alberto Tirado, sacerdote misionero del Espíritu Santo. Eh, Tenemos el honor de recibirlo nuevamente en tierras mexicanas porque estuvo unos años en las tierras italianas en Milán, en una parroquia donde fue asignado, y ahora está en la bella ciudad de Monterrey. Así es. Entonces, nos da mucho gusto tenerte en tus tierras, estimado Padre Luis Alberto, con el honor y el gusto de darnos este tiempo en este día tan especial que es Viernes Santo. Quisiéramos arrancar siempre con una oración para que nos podamos introducir en la dinámica de Dios, tener corazones abiertos y prestos para saber cómo responde el mismo Cristo a través de tus labios, para ver cómo conducirnos en estas cuestionantes que el día de hoy vamos a poner sobre la mesa. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto, gracias por este espacio que se dan para poder compartir un poco, no a lo mejor de lo que yo sé, sino de la verdad de Cristo, ¿no? Que es lo importante. Y eso es una riqueza para ustedes y también definitivamente para mí. Me gustaría que nos consagráramos ahorita al Espíritu Santo, ¿no? Y que consagráramos esta charla, si están de acuerdo, al Espíritu Santo, para que más allá de lo que yo pueda decir, porque es un tema espinoso y muy complejo, y estoy convencido de que hay muchas cosas que se me van a escapar, ¿no? Por querer responder a una pregunta, por querer hacerlo más sintético, habrán hasta preguntas que a ustedes les surgirán de acuerdo a una afirmación que yo pueda hacer. Y bueno, eso hará que a lo mejor surjan sí, nuevas interrogantes. Pero más allá de lo que yo pueda decir, más allá de la síntesis que se pueda hacer en este momento, que dejará afuera muchas cosas, pidamos la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios, para que Él nos pueda hablar a pesar de lo que yo diga, ¿no? Y gracias también a lo que yo pueda compartir con ustedes. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de este encuentro, de toda nuestra persona, de todo nuestro ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de nuestras vidas, nuestro director, nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza. Nos abandonamos sin reserva a tus operaciones divinas y queremos ser siempre dóciles a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmanos con María y a través de María en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y la salvación del mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y precisamente voy a dar la opción para que en el chat también puedan escribir alguna pregunta en relación a las respuestas del Padre Luis Alberto. Por si nos diera tiempo, las pondremos sobre la mesa. Nos arrancamos con las que ya teníamos formuladas para el día de hoy, con una muy específica que dice así, Padre Luis Alberto: ¿cómo adaptarse a los cambios de pensamiento en la forma de vivir una sexualidad sana y católica en tus fundamentos de amor verdadero, ¿no? Gracias. Las preguntas, en cuanto me las pasaron, las estuve leyendo una y otra vez, las estuve orando para descubrir un poquito lo que ahí, lo que reflejaba la pregunta, ¿no? Más allá de la pregunta misma.
Y mientras repetía esa pregunta en mi mente y en mi corazón, surgía un texto bíblico eh, que no pude eludir y quisiera iniciar con él. Romanos 12, versículos del 1 al 3. Les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Y no se acomoden, no se adapten al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Estoy por terminar. En virtud de la gracia que me fue dada, les digo a todos y a cada uno de ustedes, no se estimen a ustedes mismos más de lo que conviene. Tengan más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. En el centro de este texto bíblico de Romanos, creo que empieza la respuesta. Y no se acomoden, no se adapten al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Hay un punto de partida y es que hay una mentira que se ha repetido muchas veces, que es como si todo lo nuevo es mejor. Todo lo nuevo que se viene diciendo es mejor, mejor que lo anterior. Entonces se habla de avanzada, se habla de superar, se habla de estar a la vanguardia. Pero si nosotros nos vamos a leer la carta a Diogneto del siglo III más o menos, es interesante la descripción que hace de los cristianos. Habla de los cristianos como el alma al mundo. eh, y por ahí hay algunas expresiones que nos dicen cómo estaba el ambiente de aquel tiempo. El ambiente de aquel tiempo era un ambiente donde había muchos excesos, donde los padres podían matar a los hijos cuando querían, si no estaban, si tenían algún defecto físico, un mundo en donde los cristianos eran perseguidos continuamente, y estamos hablando del siglo III. Y en esa carta a Diogneto dice, bueno, es que los cristianos son en el mundo como el alma en el cuerpo. El mundo los odia y ellos los aman. Ellos lo aman. El mundo los persigue y ellos buscan servirlos. No matan a sus hijos. Los cristianos no matan a sus hijos como lo hace el mundo. Son odiados y ellos aman. Es decir, hay elementos que nosotros creemos que son actuales y porque son actuales, entonces son los de vanguardia, son los buenos, es lo que está pasando. Y la iglesia retrógrada, bueno, pues no se está actualizando, no se está acercando a lo que el mundo moderno está presentando. Y lo que vemos es que en realidad una manera de vivir la sexualidad en manera desenfrenada, en una manera autodestructiva, no es algo del cristianismo y antes el hombre era asexuado. No, en realidad en las culturas paganas existían modos de vivir la sexualidad, modos que estaban degenerando al hombre y a la sociedad. Y el cristianismo llegó, a pesar de los pesares, a pesar de ser perseguido, a pesar de ser atacado, llegó con una propuesta clara que deseaba la felicidad, la integración del hombre, que prometía amor y vivía en el amor. Es decir, el cristianismo se fue colocando desde el testimonio de los cristianos y desde el anuncio de la palabra como una alternativa a un modo de vivir que estaba destruyendo al hombre, que no daba la felicidad prometida, que no estaba haciendo al hombre tan humano como creía ser.
Y entonces, ante la pregunta, ¿cómo adaptarse a los cambios del pensamiento en la forma de vivir una sexualidad? Me parece que la principal trampa que podemos encontrar en esa pregunta es esa necesidad de adaptarnos al mundo. Cuando fue el mundo quien en un proceso de liberación se adaptó a la propuesta del cristianismo, propuesta que empezó a generar muchísima vida en todo el orbe, en todo el mundo. Ahora, es verdad que cuando se desintegran los distintos elementos de la sexualidad, entonces incluso la propuesta cristiana empieza a deteriorarse y empieza a corromperse. Y entonces algunos elementos esenciales de la propuesta cristiana, la propuesta evangélica, la propuesta bíblica del modo de vivir la sexualidad empiezan a desarraigarse de la propuesta continua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es verdad que a lo largo del camino de la predicación del evangelio se dieron, por supuesto, tantas cosas que se empezaron a compartir algunos elementos importantes sin que se compartieran otros elementos igualmente importantes y que a lo mejor daban muchísimo más contenido a la propuesta sobre el cómo vivir la sexualidad. La sexualidad la sexualidad desde la visión cristiana no es un vive sin ejercitar el sexo, ¿no? Sin practicar el sexo. Eso es consecuencia de la propuesta evangélica y del cristianismo. Es decir, yo puedo hablar de castidad, más adelante hablaremos de ello, como consecuencia del encuentro con aquel que me ama y me ha enseñado a amar más allá de la genitalidad. Pero si no hay este encuentro de amor, entonces voy a estar mendigando amores. Y una forma muy placentera de mendigar amores, pues es la actividad, el ejercicio desordenado de la sexualidad. El punto aquí es que el mundo pretende que exista una sola forma de pensar el día de hoy. Y todo lo que no va de acuerdo con el mundo es algo que está mal, es algo que tiene que ser cambiado, que tiene que ser erradicado. Y las palabras cambio, erradicación, exterminación, no son palabras exageradas, son palabras que se usan en los mismos manifiestos de las instituciones internacionales que tratan de generar un mundo mejor. La ONU, la OMS, ahí están esas expresiones, o de actores políticos de potencias mundiales. Es decir, erradicar, exterminar todo lo que no se adapte al modo de pensar del mundo. Regreso un poquito a lo que ya venía diciendo. Recordemos que el cristianismo fue una propuesta de libertad ante la propuesta o el modo de vivir del mundo de los primeros años o siglos de nuestro tiempo. Es decir, lo que se presentó, la propuesta cristiana, como una alternativa a todo lo que hoy se nos viene diciendo como el verdadero camino de libertad. Camino de libertad que promete felicidad y estabilidad, pero que en la historia del hombre se ha ya visto que no lleva a tal estabilidad y felicidad. Y estamos recuperando los mismos errores del pasado. Dicen que el ser humano es el único animal que cae 2, 3, 4 veces en la misma trampa. Y la propuesta del mundo actual nos promete caminos fáciles de plenitud, de felicidad, de humanidad, que terminan, y no es como que estoy previendo el futuro, terminarán mal, sino que ya hemos visto en la historia de la humanidad que terminan mal. Y a lo largo del cristianismo son elementos con los que la propuesta cristiana ha dialogado continuamente. Entonces, el mundo pretende tener una única visión y por todos lados se nos presenta como la verdadera, como la opción justa, como la que tienes tú que adoptar.
A través de los amigos, amigos que por lo demás han sido educados por la televisión y han sido educados por un sistema educativo que está profundamente ideologizado. Pero han adoptado un modo de pensar que creen que es suyo, aunque es una réplica de lo que van diciendo, lo que va diciendo el mundo, el sistema educativo, los medios de comunicación, y entonces los amigos nos van diciendo una cosa. Los medios de comunicación nos van diciendo más o menos lo mismo respecto a cómo vivir la sexualidad. La escuela que está secuestrada por el Estado, en lugar de educarnos en las ciencias, nos empiezan a imponer ideologías, consciente o inconscientemente. Y entonces, por varios frentes, los medios de comunicación, hablo desde la cuestión de los noticieros hasta las series, las películas, por varios frentes nos van presentando una única visión del hombre y de la sexualidad, que, como repito, en la historia de la humanidad hemos ya comprobado que lleva a la deshumanización. Y podemos verlo todavía hoy, por supuesto, no solamente en el Imperio Romano de hace 1700, 1800 años, sino podemos irlo viendo hoy, en la medida en la que ha habido una liberación, así se llama, sexual, lo que ha ido ocurriendo es que va habiendo una esclavización del hombre y la humanización de las personas se va deteriorando. Y hay ciertos elementos que nos lo hacen ver. El hombre, el ser humano, la persona, consciente o inconscientemente, no va siendo ya lo más bello, lo más sagrado, sino que cuando una persona de a pie, incluso nos puede suceder a nosotros, cuando vas por la calle y ves a un indigente, te puede molestar y puedes decir que se ponga a trabajar por el amor de Dios. Pero cuando este indigente tiene un perro hermoso, te puedes hasta detener, le puedes hacer hablar bonito al perro. Y como se te mueve el corazón por ver a este perro bellísimo ahí con este pobre indigente, pues das unas moneditas. Es decir, en este proceso de liberación sexual, lo que ha ido ocurriendo es que el hombre, la persona, no es ya el valor supremo, sino que hay tantos otros y tiene que ver con lo que mueve más el corazón. El hombre empieza a ser hasta un estorbo y entonces puedo sentir más atracción o más ganas de defender, de valorar a un animal que no a la persona. Y con esto podemos hablar de la violencia, podemos hablar del secuestro, podemos hablar de la diferenciación entre el bien y el mal. Es decir, la sexualidad, como no solamente tiene que ver con la genitalidad, es decir, con tus órganos sexuales y el placer que proviene de ellos, sino que tiene que ver con toda la persona. Cuando empieza a corromperse, lo que se corrompe no son tus órganos genitales. Y el riesgo no es que tengas o no una enfermedad venérea. El riesgo es que toda tu identidad comienza a deteriorarse delante de la vivencia de la sexualidad como el mundo lo va proponiendo. Recordemos este antiguo principio cristiano que se ha olvidado mucho en la predicación actual. ¿Cuáles son los enemigos del hombre? El mundo, el demonio y la carne. El demonio no es un ser fantasioso y me encanta que el Papa Francisco, aprovechando su forma campechana de hablar y la apertura que mucha gente tiene nada más por esa modalidad, no evita ninguna oportunidad para hablar del demonio, para hablar de su modo de trabajar y para hablar de su incidencia en el modo en el que el hombre se vive. Entonces, no es un mito creado, es una realidad que está atacando al ser humano. No es el responsable de nuestras acciones, porque nosotros tenemos la libertad y somos nosotros los que decidimos. ¿Nos condiciona? Sí, sí nos condicionan las tentaciones del enemigo, del príncipe de la mentira, del engaño, claro, pero las decisiones finales las tomamos nosotros. El mundo nos determina, no, nos condiciona, como las incitaciones del demonio. El mundo son esas estructuras sociales impersonales que
nos alejan de Dios, ¿no? El mundo como algo creado no es enemigo del hombre, al contrario, Dios vio que el mundo era bueno, ¿no? El mundo como la creación es buena. Cuando se habla del mundo como aquello que es un enemigo del hombre, de la humanidad, de la persona, son aquellas dinámicas sociales sin Dios, ¿no? Es sin Dios, ese es el elemento importante. Y Dios es el artesano, el divino artesano, el gran arquitecto que moldea la creación. Y cuando la creación se aleja del arquitecto, del artesano, del creador, empieza a tomar un curso que no genera vida, porque Dios es el Señor de la vida, el Señor de la luz, el creador, empieza a la autodestrucción. Y la carne. ¿Por qué la carne es enemigo? Nuestra carne no, sino ciertas dinámicas del ser humano que tienen que ver con la dimensión corpórea. Y estos son los placeres. ¿Los placeres son malos? Por supuesto que no, son creación de Dios, pero se vuelven enemigos del hombre cuando los placeres se vuelven la referencia principal de mi actuar y de mis deseos. Entonces ahí se vuelven un gran enemigo, ¿no? Es decir, la sensibilidad desordenada o sobreestimulada se vuelve un enemigo de mí mismo, porque ya no es como un gozo, como fruto de un don de Dios, sino se vuelve el dueño que esclaviza mis decisiones. Entonces, cuando los placeres te hacen esclavo, cuando los placeres comienzan a hacer que tú decidas en función de ellos, y placeres son todos los placeres que tienen que ver con la corporalidad, entonces se vuelven un enemigo. El mundo, el demonio y la carne. El mundo, que es donde estamos, se mueve mucho también bajo las inspiraciones del demonio. Trabajan como en sintonía. El mundo sin conciencia, el demonio con plena conciencia. Es decir, el demonio va suscitando dinámicas que hombres concretos van tomando como propias y se van como engranando en el todo. Y digo en el todo, ¿no? En la cuestión tecnológica, en la cuestión relacional, en la cuestión política, es decir, es un engranaje de dinámicas sin Dios. Pues bueno, este mundo desea que haya una sola forma de pensar para que pueda seguir su ritmo vertiginoso, que a lo mejor hasta sin saberlo es autodestructivo. Pero bueno, la pregunta es cómo adaptarse a los cambios de pensamiento en la forma de vivir una sexualidad sana y católica. Sexualidad. Ahorita lo voy a decir en manera un poquito incipiente porque más adelante lo vamos a retomar. Pero, ¿qué es la sexualidad? Para poder entender, ¿no? Cosas, elementos que están ahí presentes. La sexualidad, para empezar, es el modo en el que cada ser humano es y se relaciona en el mundo. Es decir, la sexualidad no es la genitalidad. La sexualidad no es el placer que surge de mis órganos sexuales. No. La sexualidad no es el acercamiento erótico entre hombre y mujer. No, esos son expresiones de una sexualidad. Pueden ser expresiones ordenadas o desordenadas. Pero la sexualidad es el modo binario en el que cada ser humano, o en el que el hombre, perdón, es el modo binario en el que el hombre, el ser humano, es y se relaciona en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? La sexualidad es, y digo la palabra binaria, porque es la manera en la que el ser humano es en el mundo, es decir, es varón, es mujer. La sexualidad tiene que ver con esto, con esta realidad en la que se es en el mundo. ¿Por qué? Porque todo tu modo de estar en el mundo, de ser en el mundo y de relacionarte con el mundo, no me refiero ahorita al mundo como la dinámica enemiga del hombre, sino a la creación, tiene que ver tu modo de relacionarte, de estar y de ser en la realidad, en la creación, permítame la palabra mundo sin la connotación negativa, tiene que ver con tu ser mujer o con tu ser varón. Porque todo tu modo de relacionarte y de estar estará condicionado y determinado por este
modo en el que el ser humano está en el mundo y se relaciona con él, personas, animales, cosas, el tiempo, la sociedad, el trabajo, hasta contigo mismo. Tú estás contigo mismo desde lo que eres, varón o mujer. Y no es una cosa meramente culturalmente construida, no. Hay condicionamientos culturales, absolutamente. Cada cultura tiene expresiones del ser hombre, del ser varón y del ser mujer, sino que tiene que ver con lo que tú eres, lo sepas o no lo sepas. Es decir, con lo que te constituye existencialmente. Y tiene que ver con tu cuerpo, cada célula de tu ser es la célula de un varón o de una mujer. No hay más, no hay más. De un varón o de una mujer. La cuestión, por ahí alguien dirá, ay, bueno, y los andróginos es una alteración en el modo de ser hombre o mujer y que tiene que ver con el desarrollo o no desarrollo de los órganos sexuales, no de quién eres existencialmente en el mundo. Entonces, cada hombre, cada ser humano, sea hombre o mujer, está en el mundo desde lo que es esencial y constitutivamente, porque la cuestión física, hormonal, biológica, también cultural, también de tu personalidad, pero también espiritual, tiene que ver con tu sexualidad, ¿no? Eres varón con el mundo, en el mundo y delante del mundo y delante de ti mismo. Eres mujer con el mundo, ante el mundo y en el mismo mundo. Y todo tu modo de ser y relacionarte tendrá una relación profunda con estos elementos. Y entonces, ¿cómo adaptarse a los cambios de pensamiento? Primero, a lo mejor convendría más reconocer esos cambios de pensamiento, descubrir la verdad que engloba los principios cristianos para que mi modo de ser y actuar en el mundo, como varón o como mujer, estén en sintonía con lo que yo soy, con el proyecto de plenitud que Dios tiene para mí, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suyas. Entonces, dentro de lo que somos existencialmente como varón o como mujer, podemos decir que ahí habrá expresión de nuestra sexualidad y ahí nos viviremos, sí o no, en sintonía con el proyecto de plenitud que Dios tiene para nosotros, como voluntad que Él nos ha manifestado, pero también como lo que yo soy existencialmente. Y esto sería el fundamento del verdadero amor. El verdadero amor que hay un campo semántico muy amplio, ¿no? Se habla de amor a la patria, de amor a la profesión, de amor al trabajo, de amor a los amigos, de amor a los padres, a los hijos, entre hermanos, familia, prójimo, amor al arte, amor a Dios. Sin embargo, en esta multiplicidad de significados destaca como arquetipo por excelencia, ¿no? Esto lo dice Deus Caritas Est, destaca el amor entre varón y mujer. Claro que el amor entre varón y mujer tiene una expresión particular, pero no es la única modalidad de amar. Y sí, el amor tiene que ver con que si eres mujer o si eres varón, para poder expresarlo o manifestarlo con peculiaridades específicas. Y entonces, todas estas modalidades, expresiones del amor, ¿son diferentes formas de amar o es una que se manifiesta en diferentes expresiones? La respuesta rápida es una que se manifiesta en diferentes expresiones y relaciones. El amor tiene que ver con esa capacidad de reconocimiento de tu propia persona. Si no hay un autoconocimiento, el amor va a ser siempre inmaduro, incipiente, porque va a haber búsquedas secundarias que no vas a poder trabajar. Entonces tiene que ver con el autoconocimiento y tiene que ver con la acogida y donación, la acogida del otro y la donación de tu persona, con modalidades particulares dependiendo del tipo de relación, ¿no? Entonces, el amor a mi padre tiene que ver con que yo me sepa hijo, con que yo lo sepa padre, y eso instaura esta acogida y donación. El amor a mis amigos tiene que ver con que yo sepa que soy su amigo y con que sepa que ellos son mis amigos. Y eso genera modos específicos desde tu sexualidad
no genitalidad, desde tu sexualidad, desde tu modo de ser hombre, desde tu modo de ser mujer, para relacionarte con tus amigos, incluso con la creación, con el arte, con Dios. Hasta aquí creo que puede ir siendo respondida esta pregunta. Sí, creo que sí. Gracias, padre Luis Alberto. Y continuando con nuestra segunda pregunta, que es como un dinamismo que se ha ido generando en nuestro tiempo. La pregunta dice así: ¿por qué somos una sociedad de relaciones pasajeras? Y nos hemos vuelto monógamos múltiples. Son monógamos que tienen una relación sexuada con una persona, la cierra, no genera ningún compromiso y va a una nueva relación sexual, y la cierro, y luego tengo otra relación sexual y la cierro, y nos volvemos unos monógamos múltiples, sin formar una familia, sin un compromiso. Entonces la pregunta sería esa: ¿por qué nos hemos vuelto una sociedad de relaciones pasajeras y nos hemos vuelto monógamos múltiples sin formar una familia, pero con una gran insatisfacción? Sí, esto de la insatisfacción no venía en la pregunta, pero es parte de la respuesta. Y es parte de lo que origina una pregunta así, ¿no? Es decir, el hombre por naturaleza necesita llenarse y necesita planificarse, ¿no? El hombre está en una búsqueda continua de sentirse pleno. De hecho, la palabra de Dios tiene muchos testimonios de esto, ¿no? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Ciertamente el salmista entendió que es el Señor el que puede llenar ese vacío que está en el corazón, ¿no? Pero es una realidad. El hombre, antropológicamente, permítanme esa palabra dominguera, antropológicamente es un ser en sociedad. Es un ser en sociedad. Biológicamente es un ser en sociedad. Es. ¿Y por qué digo es? Porque si no está en sociedad, no puede ser, no puede existir. Los perritos a lo mejor pueden sobrevivir sin su mamá perrita, sin una manada. Hay arañas que pueden sobrevivir sin su mamá araña, sin otras arañas, pueden estar solas por ahí, ¿no? En general, casi todos los seres vivos animales, incluyendo sin incluir al hombre, en general casi todos pueden vivir y valerse por sí mismos. El hombre, biológicamente, existencialmente y antropológicamente, no puede planificarse, no puede estar, pero no puede ni siquiera desarrollar sus capacidades. El perro podrá seguir ladrando y tendrá todas las características del perro sin necesariamente haber convivido con su madre. El hombre no puede desarrollar sus capacidades, sus características. No puede ni siquiera lograr la capacidad de externar su pensamiento si no es con el lenguaje que le viene compartido de la misma sociedad, ¿no? Podrá a lo mejor compartir necesidades primarias, hambre, sed, dolor, sí, sí, pero incluso comienza a haber un lenguaje y comienza a haber un a quién le comunico, ¿no? Si no está el a quién, el bebé puede decirle al perro, porque tiene hambre, y el perro no entenderá, el chango no entenderá, ¿no? Pero el ser humano necesita de otros seres humanos. A lo mejor una mamá changa puede entender y le daría de beber al niño, sí, en esas supuestas hipótesis que nos encanta hacer para desmentir lo que es la generalidad. Pudiera ser, pero el hecho de que un niño sea alimentado por una changuita no significa que lo va a ser humano. Va a sobrevivir por un tiempo a lo mejor, pero humanamente. Entonces, se necesita, el ser humano está en esa necesidad de ser completado, porque necesita necesariamente, permítanme esta repetición, necesita necesariamente del otro para poder ser más él mismo, para poder autoidentificarse, ¿no? Entonces, de entrada, ¿por qué hay una búsqueda? ¿Por qué hay una insatisfacción? Porque hay esta necesidad primaria. La pregunta era, ¿por qué somos una sociedad de relaciones pasajeras?
y nos hemos vuelto monógamos múltiples sin formar una familia. Me parece que nos hemos ido acostumbrando a ser coleccionistas de experiencias. Pasamos por el mundo buscando nuevas experiencias de todo tipo, culinarias, artísticas, recreativas, viajes, personas, contenidos digitales, juegos, películas, series. Es decir, culturalmente nos hemos descubierto como un valor, consciente o inconscientemente, el acumular experiencias. Mientras más experiencias tengo la falsa ilusión de que más me completo, ¿no? Como si la cantidad de experiencias fueran a llenar mi persona. Pero es un principio equivocado. La cantidad de experiencias, claro que me enriquecen, pero también me pueden empobrecer, porque el ser humano no es solamente una cosa que puede ser llenada con otras cosas, sino que el ser humano es un ser que puede ser llenado por otras cosas. Claro, físicamente estoy lleno de agua en un 80 y tantos por ciento, un 90 y tantos por ciento, sí, físicamente, pero trasladamos esa experiencia física a una experiencia humana. Y eso es un grave error, porque son dos ámbitos completamente diferentes. Sí, en este vaso cabe agua, caben algunas cosas y hay un límite. En el ser humano, ¿no? Como solo cuerpo, claro que hay un límite, pero el ser humano es cuerpo, alma, espíritu, es sexualidad, es afectividad, es su dimensión volitiva, es sociabilidad. Es decir, son demasiadas dimensiones del ser humano que si creemos que coleccionando experiencias se van a llenar, estamos pasando del ámbito empírico a un ámbito multidimensional con el mismo principio. Mientras más lo llene, más pleno será. Y a veces no es así. A veces, mientras más experiencias tenga, más me voy vaciando y más voy deseando. Y es lo que pasa con muchas personas. Es decir, voy acumulando tantas experiencias, tantos vínculos, que después ya no me va llenando. No me lleno porque el ser humano es flexible y mientras más experiencias va teniendo, más se va acostumbrando a desear más experiencias, porque las experiencias proveen cierto placer, ¿no? La experiencia culinaria, experiencias de viajes, experiencias de conocer gente, experiencias sexuales, me van dando novedades y mi psique, mi persona se va acostumbrando a esos placeres. Y entonces, al buscarme, al constituirme un coleccionista de experiencias, me vuelvo también un coleccionista o un dependiente de los placeres que me provocan esas experiencias. Eso es por un lado, ¿no? Culturalmente nos hemos vuelto coleccionistas de experiencias y dependientes, drogadictos, por así decirlo, de los placeres que las experiencias nos dan. Pero como toda droga, el placer tiene un éxtasis momentáneo, me provoca un éxtasis momentáneo y luego un vacío. Y entonces tengo dos caminos. Uno, o vuelvo a tener una experiencia placentera, ¿no? Que me vuelva a dar ese boom, o me quedo en el vacío. Y el vacío me recuerda que me falta algo. Me falta algo, me falta algo. Y ese me falta algo me va royendo por dentro, me va lastimando, va haciendo un hoyo profundo en mi persona y en las dimensiones de mi persona, porque todas las dimensiones del hombre están profundamente relacionadas. No está mi sexualidad por acá, no está mi afectividad por acá, no está mi dimensión social por acá, no está mi corporalidad por acá. No, 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 no. Somos seres humanos y los seres humanos son una unidad sistemática de todas las dimensiones que lo constituyen. Coleccionistas de experiencias. Se ha también ido generando a veces un miedo a lo permanente y definitivo. Es decir, lo que ya no me dé nuevas experiencias, lo que me amarre
le tengo miedo, ¿no? Miedo a lo que altere mi estilo de vida, miedo a lo que me saque de mi zona de confort. Y es que decidir optar por una mujer o por un hombre por el resto de mi vida, ay, no es fácil. Solo los valientes pueden optar por ello, ¿no? Porque a veces el mundo nos paraliza. Perdón, el miedo nos puede paralizar, ¿no? Y es lo que sucede muchas veces en personas que han postergado el momento de encontrar o decidir vivir con una mujer o con un hombre por el resto de sus vidas, porque originalmente querían más experiencias que eran placenteras y que no le implicaron cambio en su estatus de vida. Y cuando se empieza a acercar, ¿no? Cuando hay una persona con la que me enamoro mucho, pues el miedo a veces me vence. No, tengo miedo a romper lo que ya he construido. Y mientras más uno crece, más estructuras mentales, físicas, se va gestando. Y entonces el miedo a perder lo que ya más o menos he ido construyendo y me da ciertas seguridades, se vuelve una cosa que nos va paralizando para tomar decisiones. Entonces, el miedo permanente a lo definitivo se refleja en un miedo a aquello que altere mi estilo de vida, ya lo había dicho, a lo que me saque de mi zona de confort, a la entrega total de mi persona y a la acogida total del otro, ¿no? Y si no, y si ahorita sí, pero después quién sabe, y bueno, no me quiero donar porque sé que recibir está padrísimo, entonces tengo miedo a donarme totalmente porque eso es el matrimonio, ¿no? A donarme totalmente para acoger totalmente y en la acogida total me pueda autocompletar, ¿no? Pero entonces puede surgir que haya miedo a eso o también a ser herido, ¿no? Como ya he sido herido en el pasado, cuando me enamoré muchísimo y quería todo con este chavo, todo con esta chava, me dolió tanto que me vuelvo esclavo de ese miedo y de esa herida que entonces construyo un caparazón y no me permito volver a amar. Y entonces puedo estar delante de una chava, si soy varón, una chava que es maravillosa, que me complementa, una chava que me ama y que tiene todo lo que yo desearía en una mujer y no me permito amarla porque estoy tan herido que si llego a amarla, capaz que puedo volver a sufrir y no me quiero permitir eso. Y entonces estoy más o menos bien ahorita. Entonces nos volvemos como sobrevivientes de un mundo en lugar de vivir en plenitud. Hay una persona que aprecio mucho, cercana a mi familia, que una vez me dijo algo que me dejó más o menos traumado. Me decía, ay hijo, yo no vivo, arrastro mi humanidad. Después de que le pregunté, era niño, con una sonrisa en mi cara, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y dice, ay, yo no vivo, arrastro mi humanidad. Y la verdad es que es una expresión que lleva unos 30 años conmigo y me sigue interrogando. Y me parece que a veces arrastramos nuestra humanidad porque más o menos tenemos ya el control sobre lo que hemos ido construyendo y decidiendo. Y el miedo a que esto, que ya más o menos sabemos qué es, se venga abajo al tener una relación definitiva, una relación de matrimonio, pues me paraliza, me paraliza. Entonces arrastramos nuestra humanidad y vivimos más o menos, ¿no? Con la búsqueda de ciertos placeres, de ciertas experiencias que me consuelan, ¿no? Que me consuelan en este sobrevivir, ¿no? En este mundo. Entonces, el miedo es como otro elemento que puede estar ahí presente. También el miedo a tener que renunciar a características de mi persona, de mi personalidad, ¿no? A cosas buenas, pero también a rasgos no tan buenos que no estoy dispuesto a ceder o a renunciar o a cambiar. Y es que mientras más pasa el tiempo, más decisiones que voy tomando, más modos de ser se van enquistando, permítanme la palabra, enquistando en mi personalidad. No pertenecen a mi personalidad, pero mientras más pasa el tiempo y más me han funcionado estos elementos,
más voy creyendo yo que pertenecen a mi persona. Y cuando se ven amenazados en una relación de pareja, pues decido irme por lo que conozco, ¿no? O como me gustan, pues ya no quiero renunciar a ellos. Y entonces el miedo o la decisión de no renunciar a elementos buenos, ¿no? O a elementos no tan buenos de tu persona, también pueden hacer que nos condicione, nos vaya optando por ser monógamos múltiples, ¿no? Hasta donde dio y hasta donde, cuando ya implica un poco más, mejor otra persona, ¿no? Total, ya sé que sí puedo conseguir otra que me haga sentir más o menos bien, ¿saben? Porque ya tengo experiencia, ¿no? Pero se pierde el referente, ¿no? O el referente ya no es el que me ayuda a dictar mis decisiones o mis opciones. Otro elemento por el que somos una sociedad de relaciones pasajeras son las condiciones culturales, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, ya lo habíamos dicho, no me detengo en eso, lo que dicen mis amigos, lo que dice mi familia, son como condicionamientos culturales. Es decir, tú te tienes que casar, ¿no? En mi familia me lo dijeron todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y yo voy creyendo que ese es el único camino de plenitud. Y entonces estoy buscando por la vida la persona que sea para mí, cuando en realidad a lo mejor mi camino de plenitud y realización no era el matrimonio. No era el matrimonio. Sí, he tenido a lo mejor hasta experiencias sexuales maravillosas, pero son placeres momentáneos si no hay una entrega y una acogida total del otro que genere vida, ¿no? Y que sea estable. Y entonces, con estos condicionantes, no, pues ve buscando una novia que sea para ti, te tienes que casar, tienes que estar bien bonita para que encuentres un muchacho. Es decir, comentarios de la tía, de la mamá, del hermano, de los primos, de la familia, me dicen que me tengo que casar y no hay otro camino. Y si tu camino, y si tu camino de plenitud es la soltería, no me hable de soltería, ¿no? Porque soltería es hoy por hoy como sinónimo de estar quedado, ¿no? Ya te quedaste, ya te fregaste. Entonces, ante el estar quedado, hay de dos. Una, o me caso con quien no me complementa verdaderamente, pero es que si no se me va el tren, ¿no? Y me voy a quedar sola, ¿y qué va a ser de mí? O me voy buscando relaciones pasajeras que me dan placeres momentáneos, pero que no me planifican. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y tu camino de plenitud es la soltería, la vida religiosa o la vida sacerdotal, que también puede ser un camino, ¿no? A lo mejor los que somos cristianos, la vida religiosa y sacerdotal nos lo planteamos un poquito más, a lo mejor, ¿no? Pero me encanta, en la parroquia de mi hermano, era padrísimo cómo mi hermano molestaba a sus muchachos, ¿no? Le decía, oye, como que tú tienes cara de padrecito, ¿no te gustaría ser sacerdote? No. Como que la respuesta inmediata era no. Como decirle, oye, tú estás bien tarado, ¿verdad? No. Oye, ¿te gustaría que te agarre a patadas? No, ¿cómo cree? No. Como que incluso en los ambientes católicos, ¿no? Y lo mismo con las religiosas, para mí que tú podrías ser una buena religiosa. No, yo me quiero casar. Me parece que aunque somos católicos, en realidad lo que queremos o lo que nos han dicho que es lo que nos va a hacer felices, consciente o inconscientemente, es que es el matrimonio el único camino de plenitud, ¿no? Y a lo mejor y no, porque el divino artesano te hizo a ti con un proyecto de plenitud, que puede ser el matrimonio, puede ser la soltería, puede ser la vida consagrada o el matrimonio. Pero la soltería, ¿por qué podría ser un camino de plenitud? Porque este mundo no se construye solo. Y hay, digamos que la vocación es la tercera llamada que Dios nos hace. La primera llamada es cuando Dios desde toda la eternidad pronuncia tu nombre y te llama de la nada a la existencia, ¿no? Dios te llama a existir. La segunda llamada es a que seas de Cristo y en Cristo, ¿no? Te llama a que seas no solamente una criatura, primera llamada, sino a que seas su hijo. Es decir, que Cristo habite en ti, que tú seas más plenamente, no solamente imagen y semejanza de Dios, sino la imagen de su Hijo.
Y entonces, ya cuando te dona este don, cuando te ha llamado a ser otro Cristo sobre la tierra, fíjense la llamada, que no es poca cosa, es maravillosa. Hay una llamada particular que tiene que ver con tu persona, con tu modo de ser, con tu identidad, un modo particular de ser cristiano en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo vino al mundo para que el mundo tenga vida. Cristo vino al mundo a mostrarnos la manera de ser humano en plenitud. Y esa manera de ser humano, antropológicamente, pasa por el autoconocimiento, la donación, la acogida para generar vida. En Cristo lo vemos que fue creciendo en sabiduría y en gracia cuando tuvo plena certeza de que era hijo del Padre, no solamente de que era hijo del Padre, sino que era el hijo del Padre, ¿no? Cuando tuvo pleno conocimiento de ser el hijo, el mismo Padre se lo confirma y entonces él comienza a acoger totalmente a la humanidad, que seguramente ya había habido un proceso, pero ahora lo acoge desde quien él es el verbo. Y entonces todos están en él y empieza a donarse, a donar lo que él es. Me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. El Antiguo Testamento lo repite 2, 3 veces y Cristo lo hace suyo, ¿no? Lo actualiza. Y entonces, autoconocimiento para acoger y para donarse plenamente. Y en la donación se genera vida. Vamos a pasar a ello más adelante, pero la experiencia conyugal, el acto conyugal en Cristo, tiene que ver con esto. El autoconocimiento para acoger plenamente y donarte plenamente y generar vida con esta donación. Eso es el acto conyugal. Eso es el proyecto de Dios. Ahora, esta acogida y donación tienen manifestaciones diferentes dependiendo de los diferentes tipos de relación. De los diferentes tipos de relación, de pareja, de relación padre-hijo, relación persona-persona, a lo mejor un desconocido, pero es un ser humano. Y Dios te llama a donarte a ellos. La vocación tiene que ver con cómo tú te donas a los demás. El sacerdote, el consagrado, se dona en un amor universal a todos para generar vida en la vivencia plena de la caridad y en el anuncio explícito del Evangelio. No es me adelanto un poquito a la respuesta sucesiva, no es perdónenme, me amarro el órgano sexual por amor a Cristo y voy a sufrir. No es me castro porque así me lo pidió Dios y bueno, pues no me queda de otra. Quien lo vive así, después de 2, 3 años de haber hecho votos, y no es que en el transcurso de su vida, de formación, va a caer en un ejercicio inapropiado de su sexualidad, ¿no? Porque empieza a cosificar el sexo, empieza a absolutizarlo y se autodestruye y destruye. Entonces, la llamada a generar vida, como Cristo que ha generado vida destruyendo la muerte, en la donación total de su persona, ¿a quién? A la iglesia y a la sociedad, en la vivencia del amor y del anuncio explícito del Evangelio. El casado no es, es ingeniero y se casa, no. Eso es una visión distorsionada. Es una llamada al autoconocimiento para donarte plenamente ¿a quién? A tu esposa y como consecuencia a tus hijos, y en la donación plena y en la acogida plena de tu esposa y de tus hijos puedas generar vida. Pero también es ingeniero, sí, también es, ¿no? Y no me gusta la palabra es porque parecería que pertenece a su esencia. No, también actúa como ingeniero, también recibió un título, está capacitado para construir casas, para sanar personas, para hacer cualquier tipo de profesión. Pero la llamada al autoconocimiento, la donación y acogida para generar vida de manera estable, en ese caso es en el matrimonio, hombre o mujer. En la soltería tienen los mismos elementos, y si no tienen los mismos elementos, se genera frustración. Como si no hay estos elementos en la vida consagrada, se genera frustración, y si no lo hay en el matrimonio, por más sexo placentero que pueda haber, se genera frustración. Y entonces, en la soltería, como camino de plenitud, como llamada que Dios me hace, es una entrega total y definitiva ¿a quién? A mi esposa y a mis hijos, es decir, a un núcleo cerrado, no.
A toda la iglesia y a toda la sociedad puede ser. Para la vivencia plena de la caridad y el anuncio explícito del evangelio, no necesariamente. La sociedad tiene que ser construida desde los principios y valores de Cristo. Y si hay un grupo de personas que son llamadas a anunciar el evangelio y vivir la caridad en plenitud, por ahí ya se construye un poco la sociedad. Pero hay otro grupo de personas que son llamadas a dar su vida prioritariamente a su esposa y a sus hijos, y de manera secundaria o solo terciaria a transformar la sociedad. Se necesita un grupo de personas que sean llamados, o más bien que son llamados por Dios a transformar la sociedad y las estructuras sociales como prioridad en la vida, amando en plenitud a todos, no solamente para anunciar el evangelio, sino para la vivencia del evangelio y la encarnación del evangelio en las estructuras sociales. Por ahí podemos ver cómo a veces hay doctores que son excelentes médicos, pero han destruido su matrimonio 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque muy probablemente su vocación, es decir, Dios lo hizo no para que se entregara solamente a una esposa o un hijo, porque no tiene las capacidades, sino para que se entregara a una sociedad y pudiera transformarla y pudiera servirla en manera prioritaria. ¿Me explico? Y entonces estos 3 caminos nos ayudan, pero si estamos condicionados culturalmente a que solamente hay un camino, que es el matrimonio, pues estamos en una búsqueda continua, y a lo mejor 1 es el miedo, a lo mejor 2, que es lo primero que dije, es el que nos hemos vuelto coleccionistas de experiencias, pero a lo mejor es que no es tu vocación y tú te has creído, te has dicho 1000 veces que es tu vocación y estás en una búsqueda y no encuentras lo que te va a realizar como ser humano, porque estás en una continua búsqueda de aquello que te planifica, pero lo que te planifica es o ser sacerdote o consagrada para vivir la caridad en plenitud y el anuncio del evangelio, o transformar las estructuras sociales para que el reino de Cristo se instaure en la historia. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Y bueno, más allá de estos elementos, también está que solo si tienes esa creencia de que solo si tienes una pareja estás completo y puedes ser feliz y ser aceptado en la familia o entre iguales, ¿no? Un condicionamiento social. Otro condicionamiento social es esa falsa expresión que es el sexo es la única vía para ser feliz. Y entonces, por ahí surgen preguntas. Entonces, los padrecitos no son felices, están pobrecitos mutilados o castrados, porque si no hay sexo, no hay felicidad. ¡Ay, cómo sufren los padrecitos! Porque no tienen placer sexual. Bueno, no hay un placer genital, pero claro que hay un placer sexual. ¿Por qué? Porque en el modo en el que yo voy siendo más hombre y me relacione desde lo que soy con mujeres, hombres, personas, cosas, el mundo, claro que va a haber ahí una plenitud. No es un placer venéreo, no es un placer genital, pero hay una realización de mi virilidad, de lo que yo soy en la construcción de la encomienda que Dios me ha dado, que tiene que ver con aquello que yo soy desde que Dios me creó, ¿no? Porque me llama, porque me ha hecho para ello. Y bueno, otro elemento es que también se puede volver un vicio o una costumbre las relaciones pasajeras. De chiquito, cuando uno a lo mejor es adolescente, antiguamente buscar una pareja era busca a aquella mujer, busca a aquel hombre que será tu compañero de vida. Cuando uno está, por desgracia, casi en la infancia, preadolescencia o adolescencia, uno empieza a tener parejas y entonces se vuelve un hábito el tener parejas diferentes, no ya para buscar, sino para pasarla bien. Y entonces cuando me caen los años y me doy cuenta de que, caray, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Ya quiero tener una relación seria, pero ya no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque me entrené 15, 20 años en tener relaciones pasajeras, y cuando quiero tener una relación estable, hay muchos elementos de mi persona y de mi personalidad que se han adherido a ellas, más bien, ¿no? Hay muchos elementos que he adoptado que se vuelven como obstáculo. Entonces hay que luchar contra los hábitos negativos o los vicios que me van condicionando a estructurar mis relaciones de pareja solamente hasta cierto punto. Para esto, no, eso lo digo más adelante. Ya, perdónenme, me estoy extendiendo bastante. Terminando, estimado padre Luis Alberto, esto que nos comentas, la respuesta,
esta búsqueda de experiencias, ¿cómo están afectando a los matrimonios actualmente? Bastante, tristemente bastante, porque quien se logra separar de este miedo, de todos estos elementos que ya dije, que le evitan tener instaurar una relación definitiva, pues si se entrenaron por varios años a tener más experiencias, uno se va volviendo insaciable. Y entonces, por eso es grave y delicado, ¿no? Porque te vas habituando te vas acostumbrando y entonces cuando ya te decides a casarte con tu novia, con tu esposo, bueno, sí, con tu novia o con tu novio, y hacer esta experiencia definitiva, pues mientras hay novedad, todo va estando estable. Pero cuando deja de haber novedad, empiezas tú a buscar inconsciente o conscientemente nuevas experiencias, a veces, en el mejor de los casos, primero en la pareja. Y entonces las experiencias pueden pervertir la relación de pareja. La pueden ir dañando con el daño que le haces a la otra persona, con el daño que te haces a ti mismo y con el daño que le haces a la relación e incluso a los hijos, a las personas que te rodean, ¿no? En el peor de los casos, cuando ya agotaste aquí las experiencias, pues vas afuera a buscar esas experiencias. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste, porque ya te entrenaste y volver atrás cuando ya hay un vicio bien estructurado es bien difícil, ¿no? Entonces es algo que tiene que hablarse en pareja, es algo que tiene que tratarse en pareja antes del matrimonio. Yo me volví coleccionista de experiencias. Ayúdame a encauzarme, ¿no? Y entonces cuando yo detecto que quiero buscar otra vez experiencias nuevas, pues bueno, trato de ordenarlas en diálogo con mi pareja en aquello que genera vida en ella, genera vida en mí, genera vida en la relación, genera vida en general. No sé si me doy a entender con esto. Pero la verdad, una de las principales crisis de los matrimonios, como alguien que trata matrimonios, tiene que ver con este punto, con este entrenarse a no pertenecer o este entrenarse a ser coleccionistas de experiencias. Yéndonos a la siguiente pregunta, Padre Soros, porque se nos está yendo el tiempo, porque van siendo temas muy profundos y muy fuertes. La tercera pregunta es, ¿de qué me sirve una vida de castidad y pureza? Y puede ser tanto en el ámbito matrimonial o de soltería, cuando por todos lados se nos propone lo contrario. Sí, ese por todos lados se nos propone lo contrario, me conecta con la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Claro que el mundo tiene una propuesta que es muy seductora porque, como dice el Papa Francisco, refiriéndose al demonio, dice, el demonio es el maestro en la proposición, o sea, el maestro en proponer caminos alternativos a los de Cristo. Entonces, sí, hay caminos alternativos que anuncian una felicidad, ¿no? Un éxtasis particular. Pero ¿de qué me sirve? Me sirve de mucho. Más allá de cumplir o no lo que es voluntad de Dios para la vivencia de la sexualidad, me sirve de mucho. Me voy a un texto, a tres textos bíblicos que voy a decir en secuencia. Tomás le dijo al Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me hubieras conocido, también si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Es decir, quien se acerca a Jesús ve a Dios que es el camino, la verdad y la vida, a Cristo que es el camino, la verdad y la vida. En otro pasaje de Juan también, capítulo 10, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿no? Como si fueran ovejas, hallará pasto en Cristo, ¿no? Entrando por la puerta de Cristo. En Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué me sirve una vida de castidad y de pureza? Pues te sirve para vivir la vida en armonía y en integralidad.
un documento que habla precisamente de sexualidad y de castidad del Vaticano, de la Iglesia, dice que la castidad no debe entenderse como una actitud represiva, sino al contrario, como la transparencia. La palabra transparencia es importante, ahorita la tocamos, como la transparencia y al mismo tiempo, la castidad, es la custodia de un don precioso y rico como es el amor. Lo repito, no debe entenderse como una actitud represiva, sino al contrario como la transparencia y al mismo tiempo la custodia de un don precioso y rico, como el don del amor, en vistas al don de sí que se realiza en la vocación específica de cada uno. Es decir, como custodia del don del amor. La castidad custodia el amor recibido y el amor donado. El Catecismo de la Iglesia Católica describe y en cierto sentido define la castidad así. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. Y por ello, en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Es el orden querido por Dios, esto ya no le dice el catecismo, pero la castidad es el orden querido por Dios para el ejercicio de la sexualidad humana, ¿no? Estos elementos son importantes porque ¿de qué te sirve vivir la castidad o la pureza? La pureza tiene que ver con ser lo que se es, ¿no? La transparencia tiene que ver con la pureza. Porque si tú vas a una mina y empiezas a sacar oro, cuando logras encontrar el oro, el proceso de purificación no es transformar el oro para que se vuelva ese oro impuro, transformarlo para que se convierta en oro bueno, oro maravilloso. No, no es una transformación. La pureza es el proceso por el cual se quita lo que no pertenece a lo que sí es, ¿no? Regresemos al ejemplo del oro. La pureza es quitar todo aquello, toda la escoria que no es oro, cuando yo lo que quiero tener es oro. Y entonces la pureza tiene que ver con quitar, con arrancar todas aquellas costras, frutos de heridas, todas aquellas ideologías, todos aquellos elementos que se han pegado a tu persona y a lo que Dios formó en tu persona y que en realidad no pertenecen a tu persona y a tu ser, ¿no? Es decir, es hacer surgir lo que eres verdaderamente. ¿De qué te sirve la pureza? Primero, para que te ayudes a conocerte, para que te veas desde quién eres verdaderamente y no desde lo que tu familia, el mundo, tus novios o novias, los que te han herido, han ido diciendo que tú eres. La pureza ayuda a arrancar toda esa escoria, como en el oro, todas esas cosas para verte desde lo que eres. Y al verte desde lo que eres, te ves desde lo que ve Dios, desde lo que ha creado Dios, que al crearte, al crear al hombre y a la mujer, ha dicho y vio Dios que era bueno, ¿no? Entonces, me sirve para saber quién soy y para crecer, para estar desde lo que soy. Y la castidad, decía, es como la integración lograda de la sexualidad en la persona en su unidad interior. Es decir, la integración de todas las facultades de la persona. Me parece, eso a lo mejor también lo voy a decir más adelante, que caminamos como eternos esquizofrénicos, ¿no? La esquizofrenia es como esa enfermedad, no sé si por aquí hay algún psicólogo, lo podrá perfeccionar o corregir, más o menos es como el tener dos visiones o dos ideas, ¿no? El separar de la unidad elementos de mi persona, ¿no? Me voy por un lado, me voy por el otro, cedo, soy acá o soy acá. Somos a veces un poco esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque yo con mi novia, ¿no? Con algunas dimensiones de mi ser, es decir, con mi cuerpo y con mis palabras bonitas, vivo o tengo relaciones sexuales y le estoy diciendo te acojo totalmente y me dono totalmente a ti. Pero con otras dimensiones de mi persona le estoy diciendo lo contrario.
La verdad es que no me interesa. La verdad es que lo que me interesa es pasar bien el rato. Pero es que yo sí la amo. Sí, pero ¿qué tanto tiene que ser purificado ese amor? ¿Por qué? Porque si no has logrado tomar la decisión de que ella sea la única y de que ella sea para siempre, tu amor es inmaduro. Tu amor es inmaduro y tiene que ser madurado, tiene que ser trabajado. ¿Para qué? Para que tengas la capacidad de salir totalmente de ti y acoger totalmente al otro, no solamente desde la dimensión corpórea, sino desde todas las dimensiones de tu persona, desde todas las que ya hemos mencionado, desde todo lo que tú eres. Y entonces vivir la castidad es vivirme en armonía, vivir en orden, mi ser varón en mi relación con las mujeres, con los hombres, con todo lo demás. En particular con quien va siendo la pareja, ¿no? Del momento, en estas relaciones pasajeras. ¿Para qué? Para que yo pueda aprender a amar verdaderamente y madurar el amor. Y este amor madura cuando yo sé quién soy. Porque si yo no sé quién soy, transparencia, si yo no sé quién soy, ¿qué es lo que le doy al otro? ¿Le doy lo que quiere? ¿Le doy la imagen que quiero que él vea? Incluso esto en las relaciones de matrimonio sucede, ¿no? Porque la castidad se vive en el matrimonio también, que no significa no tener relaciones sexuales en el matrimonio. En que vive la soltería sí significa eso, ¿no? O más bien conlleva también eso. Pero tiene que ver con ese orden, esa integralidad de mi ser varón, de mi ser mujer, de la acogida total y de la donación total de mi persona hacia el otro para generar vida. Si hay elementos de mi persona que están diciendo otras cosas, o no todo mi ser va diciendo lo mismo, estoy atentando contra la castidad, ¿no? Porque estoy esquizofrénico. Te digo que te amo, te hago cuchicuchi, te hago sentir lo que quieras, pero con otras partes de mi persona eres una basura o eres un objeto o eres pasajero. O sí te quiero, pero no tanto como para decidir optar toda mi vida para estar contigo. Y se lo estás diciendo, ¿no? Se lo estás diciendo continuamente. Entonces haces daño a la otra persona, lo sepa o no lo sepa, porque bien sabemos que la comunicación tiene en un 80% es no verbal, ¿no? En un 20%, algunos dicen 15% de la comunicación es verbal. Y entonces, todo lo demás de tu modo de ser totalmente tú o parcialmente tú está comunicándole a la otra persona. Y le generas daño y te dañas a ti mismo. ¿De qué te sirve? Te sirve de que la castidad y la pureza te ayudan a ser más humano, más tú mismo. Te ayudan a aprender a amar, a generar vida y a descubrir cuál es tu vocación. Y le ayudan al otro a lo mismo, ¿no? A saber quién es, a reconocer el valor de su corporalidad, de su persona. Entonces, va mucho más allá de tener o no tener sexo, porque tú no eres nada más eso. Y el hombre, así como se dijo en algún momento, el hombre es el animal racional. El hombre no es el animal que tiene sexo. Y a veces creemos que el sexo lo es todo, consciente o inconscientemente, porque podemos tener un diálogo muy abierto y decir, no, es parte, pero en mis anhelos internos quiero tener sexo, ¿no? Una y otra vez. Entonces, por ahí está, y esos elementos también me van condicionando. Espero haber respondido a esta pregunta. Y yéndonos rápido, porque el tiempo se nos está agotando, la siguiente pregunta es, y tengo todavía unas en el chat que si nos da tiempo las voy a poner en la mesa. ¿Por qué no puedo vivir una sexualidad abierta? ¿A qué me expongo cuando vivo de esa manera? Frente a esta pregunta me surgía otra, ¿no? Que ya más o menos hemos respondido, pero ahorita quisiera agregar otros dos elementos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué se entiende por sexualidad, ¿no? Si por sexualidad, ¿no? Se entiende tener relaciones sexuales y el apellido abierta, relaciones, sexualidad abierta, quiere decir con quien me plazca, claro que puedes, claro que puedes. Pero recuerda que no todo lo que se puede nos hace bien y no todo lo que se puede es correcto y listo. ¿Puedes? Claro. Como puedes matar a una persona que te cae gorda. Claro que puedes. Tienes las capacidades, tienes las habilidades, tienes la astucia, a lo mejor hasta para hacerlo sin que se den cuenta los demás, a que parezca un accidente. Puedes matarse. A lo mejor esta persona sufre y esta persona está de acuerdo porque en la sexualidad dice, no, es que
Pues no, en la sexualidad el otro también quiere, claro. A lo mejor y esta persona está en depresión y te dice, yo también quiero que me mates, mátame. Ah, entonces como ya hay consentimiento de la otra parte, entonces, y a ti te cae gorda, ¿puedes matarla? Sí, sí puedes. ¿Es lícito? ¿Es lo correcto? ¿Construye vida? ¿Te hace más humano? ¿No? Entonces, si sexualidad es tener sexo, sí puedes, pero vale la pena preguntarnos si te hace bien, si te construye. Creo que algunas de las respuestas que ya he dado nos pueden llevar a decir, bueno, no, me van autodestruyendo, me van deshumanizando, me van animalizando, ¿no? Porque el animal tiene sexo por tener sexo, porque sigue sus instintos. El hombre tiene instintos, pero también tiene muchas otras dimensiones que lo van ayudando a ser humano, ¿no? A ser más humano. Pues bueno, ya dijimos que la sexualidad es el modo en el que cada ser humano es y se relaciona en el mundo. Pero la sexualidad no es algo puramente biológico, no es nada más que mi cuerpo es de varón, mi cuerpo es de mujer, sino que mira al núcleo íntimo de la persona. Eso lo decíamos más o menos arriba, ¿no? Tiene que ver con todas estas dimensiones. Entonces, si desvinculamos la genitalidad, es decir, el darme placer y dar placer venéreo, el dar placer a través de mis órganos sexuales, si desvinculamos la genitalidad de la sexualidad, es decir, de tu ser verdaderamente hombre, varón, viril, y de tu ser verdaderamente mujer, femenina, si desvinculamos la genitalidad de la sexualidad y de la persona, se desarraiga el placer venéreo de lo que te hace humano, la consecuencia es la paulatina deshumanización. Es un entrenamiento a no pertenecer, ya lo venía diciendo, a no acoger, a no donarte, a una constante autorreferencialidad. Un camino intenso, claro, porque el placer sexual es muy intenso, no es como cualquier otra dimensión del ser humano, es una dimensión y una actividad importante en el hombre, es muy intensa, pero es un camino intenso de deshumanización. ¿Por qué? Porque vas desarraigando tus facultades y las vas cada vez más extrapolando. Y eso va generando una esquizofrenia existencial, ¿no? Aquí tiene que ver mucho el tema de la salvación. La salvación tiene que ver con la salud, salus animarum, ¿no? La salud integral. Es decir, la salvación sí es, pero no solo el que después de este mundo te vayas al cielo. Verlo así es pobre y no es profundamente cristiano. La salvación tiene que ver con la salud, la salus, la salud integral del hombre, que pasa solamente por la experiencia de amor de Cristo, es decir, de ser amado por el amor más fuerte y potente que hay, pero también de vivir de acuerdo a lo que es ser humano, es decir, a la propuesta de Cristo. Y esta propuesta incluye necesariamente, así como tus relaciones interpersonales, así como el trato a los pobres, así como muchas dimensiones, incluye necesariamente también la sexualidad. La sexualidad también pertenece a lo que Dios es creado. Y si no está ordenada si no está ordenada conforme al proyecto de Dios y no está en sintonía y en armonía con todo tu ser, ¿no? Entonces no hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay una salud integral de todas tus facultades. Sí, a lo mejor el Señor podrá tener misericordia de ti y te dará el amor en la medida de tus capacidades, porque te entrenaste a no amar y a no pertenecer. Sí, porque Él es misericordia y quiere que todos los hombres se salven. Pero si no aceptas a Cristo como el Señor de tu vida, es decir, si no aceptas su amor y te gozas en su amor y aprendes a amarlo y a amar con su amor, es decir, a engrandecer tu corazón, aunque se rasgue 1 y 10 y 1000 veces, entonces no gozarás de la plenitud eterna, ¿no? Que pudiste haber gozado. Sí, el Señor te llenará de amor en la medida de tu capacidad. Pero la castidad, la sexualidad bien vivida, nos enseña a que nuestro corazón se deforme en el amor, que aprendamos a amar y por lo mismo pueda Él ir entrando y nos pueda ir configurando.
Y la salvación plena, la verdadera, la cristiana, tiene que ver con la salud integral de todas estas facultades, de todo tu ser, para que en el momento del encuentro definitivo con el Padre, no le dejes la chamba al Señor. Señor, sálvame, sálvame. Sí, en su misericordia hará lo posible si es que tú lo reconoces, buscará las cosas buenas, sino que después de haber logrado esta integración, esta integralidad de todas tus facultades, esta salud integral, esta salvación desde la palabra y desde el encuentro con Cristo, en el momento del encuentro con el Padre, sea plena y eterna. Y entonces, con un corazón bien deforme, porque has aprendido a amar verdaderamente, ese corazón será llenado con el amor de Dios. Ese corazón, no me cabe en la cámara, pero ese corazón, no ese corazoncito protegido, que nunca aprendió a amar, que era egoísta, ¿no? Pues tiene mucho que ver con la salvación, con la auténtica salvación cristiana, que empieza desde aquí. Ya. Siguiente pregunta, Padre Luis Alberto. ¿Cómo sanar mi corazón cuando ya me he entregado sexualmente en varias relaciones? Esta pregunta es muy interesante porque presupone la conciencia de estar heridos. Y eso es humildad. Y el primer punto para la vida cristiana es la humildad. Es decir, he sido herido. Humildad es la verdad, ¿no? Y es que el conjunto de donaciones esquizofrénicas, es decir, me dono, pero no todo, me dono, pero de mentiritas, me dono, pero a ti, y luego a ti, y luego a ti. ¿Dónde está mi corazón? Ah, está repartido por todos lados. Ese conjunto de relaciones esquizofrénicas provocan daños severos en la persona que está llamada antropológicamente a la integración, desde, repito, todas sus facultades y a la interrelación madura con la sociedad en su conjunto, pero también con personas en particular. La relación con la sociedad, con personas en particular, pero también contigo mismo, contigo misma y con Dios. ¿Cómo hacerle? Aprendiendo a amar. Es decir, en un camino de aprendizaje para poder reconocer al otro, valorar al otro, reconocerte a ti mismo, verte desde la mirada de Dios, que es la verdad, el camino y la vida, ¿no? Verte como quien realmente eres, para poder acoger y darte en manera proporcional a la relación que estás estableciendo, ¿no? Aprendiendo a amar y aprendiendo a amarte. El amor que se alimenta y se expresa, por otra parte, en el encuentro del hombre y de la mujer, es don de Dios. Es por esto fuerza positiva y orientadora a su madurez en cuanto a personas. Es a la vez una preciosa reserva para el don de ti, según el proyecto de Dios. Entonces, el amor, el aprender a amar, es el principal camino. Ocupar, agotar todos los medios para poder aprender a amar, porque el amor humano abraza también el cuerpo, la existencia, abraza el ámbito espiritual. Y bueno, el uso de la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza su pleno significado cuando es expresión total de donación de la persona, ¿no? Y de donación personal del hombre y la mujer hasta la muerte. Este amor está expuesto, sin embargo, como tantas cosas, a peligros, como es el tener heridas que me van condicionando. El camino es aprender a amar, iniciar caminos para poder aprender a amar y quitando los obstáculos de mi vida cómoda y ordinaria que me pueden llevar otra vez al egoísmo, otra vez a no amar, otra vez a lastimar, ¿no? Siguiente pregunta, Padre Luis Alberto. Eh, ¿Qué me dice Dios, siendo mamá soltera, de seguir mi búsqueda por un matrimonio en un mundo donde encuentro hombres divorciados? ¿Es posible seguir con este sueño? ¿Es válido comprometerse con alguien que ha roto su sacramento y que quiera volver a él conmigo? Estamos hablando aquí del sacramento, ¿no? Y el sacramento es signo, ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible y eficaz de la presencia de Cristo. Es decir, quien siendo cristiano, bueno, quien existiendo y siendo llamado a ser cristiano, decide optar, ¿no? Porque ya le preguntó a Dios cuál es la manera en la que puede ser otro Cristo sobre la tierra. Sacerdocio, vida consagrada, soltería o matrimonio. Quien ya
quien ya le preguntó a Dios y pone a Dios como testigo, ¿no?, de una relación de pareja que genere vida, pues, y una relación, una promesa de permanencia, quiere decir que conoció al otro y se conoció. A lo mejor hubo errores, y si hubo errores, puede ser que ese matrimonio nunca haya existido. Eso es real, ¿no? Y entonces la iglesia, que es madre, te puede acompañar en este proceso para descubrir si ese matrimonio es real o no es real. Tronó. ¿Pero por qué tronó? A lo mejor porque hubo vicios, errores de origen que hicieron que tú no la aceptaras, o tú no aceptaras a la persona que tú creíste que era, sino que aceptaste solamente una cara, una forma. Y entonces la iglesia te ayuda a ver, no, a ver, tú aceptaste lo que tú pensabas de esta persona, o lo que ella te reflejó, pero no a toda la persona. Entonces la iglesia, que es madre, te puede ayudar a decir, aquí no hubo matrimonio. Cuando hubo matrimonio, es decir, cuando hubo un sacramento, cuando de tu unión con esa mujer o de esa mujer contigo hubo, o tuyo con un hombre, si eres mujer, pusiste a Dios como testigo, como sello, ¿no?, de un modo de entregarte, pues la respuesta es que esto es para toda la vida. Es para toda la vida. Y la respuesta es no. Y por ahí, entonces, ¿por qué el Señor me impide amar? No. Recordemos que el hombre no solamente ama teniendo relaciones sexuales o una relación de pareja. No. El amor es mucho más amplio. Y no eres mujer solamente si estás con un hombre. Claro que puede estar ahí el deseo, ¿no? Pero toda acción tiene consecuencias. Si tú sales y le disparas a alguien en la cabeza, va a haber consecuencias. Tienes toda la libertad para dispararle a alguien, ahí está, ¿no? Lo puedes hacer materialmente, no sé si moralmente, creo que no, pero materialmente sí, pero va a haber consecuencias. Si tú avientas 5 piedras ahorita hacia arriba, esas piedras van a caer. Y una cae sobre ti, o 2, otra sobre tu computadora y se rompe, otra sobre tu hermano, amigo, novio, y lo vas a dañar. Es decir, toda acción tiene consecuencias positivas y negativas. Entonces, como mamá soltera, ¿se puede buscar? Claro que sí, claro que sí. Pero a quien está libre para poder comenzar un camino de donación y acogida mutua. No quien ya hizo un juramento ante Cristo, ante la iglesia y ante la mujer a la que se entregó para decir contigo para toda la vida. Y después era, no, pero pues era de mentiritas, ¿no? No, pues no funcionó, entonces luego le digo a otra que contigo para toda la vida. No, si ya hubo, entiendo que puede haber un deseo, pero hay que asumir responsablemente las consecuencias de los errores que fuiste cometiendo en tu matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también es camino de felicidad y de plenitud. No solamente tener relaciones sexuales con una pareja o tener una compañía, porque a veces entonces instrumentalizamos al otro. Para que el otro sea mi compañía, entonces pues yo estoy bien. ¿Y dónde está el amor verdadero? ¿Y dónde están todos estos elementos de acogida, de donación, de generar vida? Se van perdiendo, ¿no? Voy a la siguiente pregunta porque el tiempo se nos Sí. agota, padre Luis Alberto. Desde pequeño me enseñaron que la masturbación era pecado. Hoy veo que los terapeutas y el pensamiento del mundo la recomiendan. ¿Cómo puedo dominar ese impulso de masturbarme? Se va entrenando, ¿no? Se va uno entrenando, así como uno se puede ir entrenando a que la masturbación sea algo que forma parte de mi vida, ¿no? Y se va haciendo un hábito. A veces ni siquiera hay un deseo sexual, pero como ya se hizo un hábito, pues caigo en la masturbación y las consecuencias son tristes porque hay un vacío, porque no hay donación. Repetimos, la masturbación tiene mucho que ver con la relación de pareja extramatrimonial, ¿no? Porque tu cuerpo está diciendo algo que es donación y acogida. ¿A quién? ¿A la nada? ¿A la fantasía que me he creado? ¿A lo que estoy viendo por computadora? ¿Me estoy entregando a una mujer a la que le pagan por tener relaciones sexuales en la computadora? ¿Me estoy entregando a quién? ¿A mi amor idílico? ¿Me estoy entregando a mis propias fantasías? Es decir, genera nuevamente esta dinámica esquizofrénica, donde parte de mi persona
expresa, manifiesta, comunica elementos que caen en el vacío, ¿no? Que caen en el... Es como gritar que necesitas comer porque llevas 3 días de comer cuando no hay nadie que te hable, ¿no? La masturbación es gritar que necesitas aprender a amar, que necesitas aprender a ser hombre, a ser mujer, a donarte totalmente para generar vida, pero no hay quien te escuche, ¿no? No hay quien te escuche. Son palabras al viento. Y cuando te das cuenta que no hay quien escuche, el vacío es cada vez más taladrante. Puedes irlo silenciando, porque hay una máxima que dice, esfuérzate por vivir lo que predicas o terminarás predicando lo que vives. Sí, puedes ir silenciando ese vacío, esa conciencia. Cuando dicen, ¿por qué los terapeutas lo recomiendan? Por esto, precisamente por esto. O sea, por siglos la humanidad entendió que era algo negativo. La humanidad que no tenía revelación de Dios y la humanidad que tenía la revelación de Dios. En la revelación viene como algo que no es de Dios, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la verdad, por otro lado, las intuiciones humanas. Llegan los psicólogos que han dado muchas luces nuevas, ciertamente, a la comprensión del ser humano, pero en el tema de la sexualidad parten de los traumas del padre de la psicología moderna, que es Freud. Y entonces él, que era un hombre profundamente traumado en su sexualidad, impone en su manera de concebir al hombre sus propios traumas y criterios. Y desde ahí se marcan ciertas pautas, por una parte, ¿no? Por otra parte, repito, esfuérzate por vivir lo que predicas o terminarás predicando lo que vives. Es decir, si yo me masturbo una y otra vez y sé que está mal, pues para poder sobrevivir delante de quien es la verdad, o delante de la verdad, no le pongamos un quién es, delante de la verdad, lo que hago es ocultarla. Esfuérzate por vivir lo que predicas o terminarás predicando lo que vives. Es decir, si ya veo que me ha sido muy difícil vivir con esta verdad, porque en realidad no me he esforzado o esforzándome no he podido, pues entonces es mejor decir, pues vamos a masturbarnos todos tendrían que hacerlo, porque yo lo hago. Y la manera de legitimar algo que en un origen sabía que era negativo, me lleva a hacer que todo mundo diga que está mal. Digo, que está bien. ¿Por qué? Porque mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Si todo mundo va diciendo esto, pues entonces quiere decir que está bien. Pero me encanta una publicidad que ponía CNN, no se dieron cuenta de las consecuencias que tenía esta publicidad, pero era una publicidad en contra de Trump. No lo decían, pero ponían una manzana, ¿no? Y entonces una voz de fondo, solamente la manzana con un fondo blanco, y decía, esto es una manzana. Algunos podrán decir que es una banana. Algunos podrán decir banana, banana, banana. Podrán repetirlo, todos podrán decirlo. Pero esto es una manzana. Muy interesante porque se dieron a la yugular ellos mismos con sus propuestas, ¿no? Lo que quieren decir es, el presidente de la República, perdón, la verdad. Pero la propuesta que hicieron nos ayuda a ver que la masturbación es algo que está objetivamente equivocado porque lo que Dios ha revelado, ahí está, ¿no? Ahora a nosotros nos toca usar la razón para descubrir por qué está mal. Dios nos da el atajo, pero nos toca a nosotros. Bueno, por todos estos elementos de esquizofrenia que se va generando en nosotros, por esta donación falsa, por este crecer en el ego, por este placer solo a mí mismo, por este buscarme solo a mí mismo, por este donarme sin generar vida, etcétera, 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 que me van condicionando y me van como amargando un poquito la propia existencia. Y entonces, el mundo podrá decir, hazlo, pasa nada, no pasa nada. Pero objetivamente es una cosa que que te hace daño, que es pecado, que va en contra de la voluntad de Dios, por supuesto, pero también que daña toda relación contigo, con los demás y con el creador y con el creado, con lo creado, ¿no? Entonces, la masturbación por ahí va, ¿no? ¿Cómo poder superarlo? Pues en la donación. La donación es entrenarte en salir de ti más que en estar autorreferenciado. Para mí es bien bonito cuando acompaño a adolescentes, sobre todo, que tienen este problema, que le pregunto, oye, ¿y qué haces? No, pues veo televisión. ¡Ah, qué padre! ¿Y en qué parte de tu vida estás generando vida? No,
pues voy a la escuela y ya. Y en la medida en la que las personas, pero también los más grandes, van descubriendo cómo vincularse a los demás de manera madura y cómo generar vida, es decir, cómo salir de ellos mismos para acoger y generar vida, la necesidad compulsiva de masturbación empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque la masturbación, si bien es un placer sexual, como todas las dimensiones de tu persona están interrelacionadas, lo quieras o no, aunque la masturbación te está generando esta esquizofrenia, en la medida en la que otros elementos de tu sexualidad, de tu persona, se van orientando, ¿no? A este donar, a este generar vida, a este salir de ti, una de sus manifestaciones empieza a perder fuerza. Ahora, se puede hacer también un hábito, ¿no? Esto lo termino. En la medida en la que más salgas de ti para generar vida, en la medida en la que esta salida de ti mismo, de ti misma, te lleve a vincularte cada vez más sanamente con los demás, en la medida en la que este salir de ti mismo para generar vivo te sea no un imperativo, tengo que hacer el bien, sino una necesidad para ser más hombre, más mujer, para autoafirmar tu virilidad y tu feminidad. Ahí comienza a perder fuerza esta necesidad de masturbación, de darte placer a ti mismo. El placer venéreo es como cualquier otra droga, que mientras más se consume, más se busca. Añadamos todas las condicionantes psicológicas, bueno, que está padre, que está rico, más todo lo que dice la sociedad, todas las condicionantes, bueno, lo hace sumamente difícil. Y entonces hay que irse entrenando para combatir. ¿Cómo? Diseñando estrategias, planes de trabajo y no ser ingenuos contigo mismo. No va a pasar nada. Estoy viendo un programa de Netflix de esos que tienen 20 minutos de temática y otros 20 minutos de escenas sexuales, pero yo soy un adulto maduro, entonces a mí en realidad eso no me perturba. No, pero te masturba. Es decir, después caes en la masturbación. Entonces, no engañarte a ti mismo, ¿no? Si hay elementos que tú sabes que te estimulan, no, yo estoy viendo nada más que anuncian un bonito perfume. Sí, pero si lo está vendiendo una muchacha con unas formas maravillosas, pues no te engañes a ti mismo, ¿no? Entonces, guardar la mirada te puede ayudar. Entonces, diseña una estrategia, un planes de trabajo, no ser ingenuo para que esto pueda ir cambiando. Y alejarte de toda estimulación y de toda ocasión de pecado. Es decir, limitar los recursos que te ayudan a la estimulación física o mental. No, yo ya no quiero caer en la masturbación, pero tengo mi colección de películas pornográficas. No, a ver, decide en un momento en el que no estés, perdónme la expresión, caliente, en el que no estés alterado hormonalmente y destruye esa pornografía. No, pues es que yo creo que Dios me pide que no me masturbe, pero tienes tu juguetito por ahí. Bueno, deshazte de ese juguetito, ¿no? O sea, empieza por quitar aquello que te puede, que en el momento de la tentación va a hacer que caigas en ello, ¿no? Tiene que ver con diseñar la estrategia. Pero también si la computadora, pues ahí está, pues cómprate un programa de esos para niños o para adolescentes para que tú mismo te bloquees a ti mismo las páginas pornográficas. Ay, eso no me hace ser adulto. ¿Seguro? Para mí es más adulto el que reconoce que tiene una fragilidad y una vulnerabilidad que el que se autoengaña para proyectar una imagen a sí mismo y a los demás de que es una persona totalmente libre para hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, sé adulto y reconoce que tienes unas dificultades, que hay, como para algunos puede ser la comida, para otros puede ser la cuestión sexual, para otros pueden ser muchas otras debilidades, reconócelo y lucha contra ellas. No en el momento de la tentación, porque, bueno, sí, lucha ahí, pero ahí es casi inminente que caigas. Lucha en el en el construir una estructura que en el momento de la tentación te permita no caer tan fácilmente. O, ¿por qué no? Te impida caer en la tentación. No sé si me di a entender. Claro, padre Luis Alberto, ya nos pasamos 10 minutitos. Sí. Hay una pregunta en el chat que quiero poner antes de despedirnos, que dice así: ¿qué es lo que sucede con las personas homosexuales y su relación con Dios? Ahí es una pregunta muy vasta y podría ser todo un tema. ¿Por qué? Porque incluso personas de iglesia se han engañado con esto, ¿no? Se han engañado porque la falsa caridad, es decir,
el amor hacia los otros hace que oculte un poquito la verdad para que el otro se sienta bien, ¿no? Entonces, yo soy de los que están convencidos, ¿no? Esto no lo dice la iglesia, lo dicen algunos psicólogos en los que yo he leído, he confiado y acompañado personas, he visto que es verdad. Yo estoy convencido que en sí mismo la sexualidad, la homosexualidad no existe. ¿Qué quiere decir esto? No hay personas homosexuales. El modo de ser en el mundo es binario, hombre y mujer, varón y mujer. Y entonces hay un desarrollo en el proceso evolutivo, psicológico, psicoafectivo de la persona, en el que se pueden desarrollar una proyección, ¿no? Algunos lo llaman atracción al otro sexo, o una proyección al mismo sexo, perdónenme. ¿Por qué proyección? Porque proyecto lo que yo quiero ser si yo soy hombre, proyecto lo que yo creo que me hace ser más hombre en él, y como en él lo encuentro, lo busco y lo hago mío, ¿no? Entonces, se va desarrollando esta condición homosexual, eso sí, estoy convencido, en todo tipo de personas, en todo tipo de familias puede pasar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un conjunto de piezas de rompecabezas de la vida, es decir, el niño está en el mundo y el mundo no con la connotación negativa, sino en la realidad, en la historia, y de todo va recibiendo estímulos y de todo, frente a todo, va desarrollando una propia interpretación. Entonces, si se van juntando algunas piezas de rompecabezas, ¿no? Una persona que a lo mejor es muy proclive a ver la belleza en el arte, no necesariamente lo hace homosexual. Una persona que le gusta cocinar, no necesariamente lo hace cocinar, lo hace homosexual, ¿no? Pero algunos elementos que a veces no tienen nada que ver con la sexualidad, sino con el pertenecer a un grupo de iguales, de varones, o pertenecer a un grupo de mujeres, o el repudio a mi padre o a mi madre, porque me faltó más mi padre, me faltó más, no sé, hay como una multiplicidad, un abanico de realidades que hacen que el niño adolescente que está desarrollándose pueda desarrollar esta condición, o pueda hoy por hoy comprar lo que el mundo le dice que es normal, ¿no? Entonces, de entrada, yo estoy convencido de que la homosexualidad, de que nadie es homosexual, ¿no? Por una parte, pero sí estoy también convencido de que hay realidades que pueden como orientarte un poco a práctica homosexual. Ahora, el que a mí me atraigan sexualmente los hombres no me hace pecador. Me invita, porque es como una luz amarilla, que me invita a que yo trabaje en mi autodefinición, en mi virilidad, en lo que Dios ve en mí, en lo que yo sí soy verdaderamente. Que trabaje en mi relación con mi padre, en mi relación con mis iguales, ¿no? Que sane mis heridas, para que pueda perder fuerza esta atracción sexual al mismo sexo. Pero el tener la atracción no es pecado, y la relación con Dios puede ser la mismita que un casado, que un sacerdote, que una monja mística. Claro, claro que sí, ¿no? Pero el practicar la homosexualidad, es decir, el que tú practiques, ahí ya hay un pecado, y es un pecado grave. ¿Por qué? Porque si el tener una relación sexual con una persona que no es tu pareja desarraiga la sexualidad de muchas de las dimensiones de la persona, en la cuestión homosexual es todavía muchísimo más burdo, ¿no? Porque el cuerpo está comunicando y está acogiendo en manera insana, y que no está en sintonía con la sexualidad auténtica, con el proyecto de Dios, con lo que es un hombre, con lo que es una mujer. Y esto va causando daños en ti y va causando daños en el otro o en la otra si eres mujer. Ahora, la misma iglesia dice que hay condicionantes que disminuyen la responsabilidad de la persona, la responsabilidad moral. Pero objetivamente, todo acto homosexual es intrínsecamente desordenado, va contrario a la humanidad, va contrario a la humanización y al proyecto de plenitud que Dios tiene para ti.
y a tu propio camino de felicidad y de plenitud. Subjetivamente, es decir, las condicionantes que te fueron orillando a eso pueden disminuir en mayor o menor medida tu responsabilidad delante del acto. Esto no te exime de la responsabilidad, pero sí disminuye tu responsabilidad. Ahora, no es lo mismo un muchacho, una muchacha que está en condición, se siente en condición homosexual o desarrolló la proyección al mismo sexo y que está en un proceso y cae una vez, a quien decide establemente vivir un estilo de vida homosexual. ¿Por qué? Porque aquí está decidiendo ir establemente en contra de su ser, de su persona, de lo que es el hombre, del proyecto de Dios. Quien cae, pues bueno, cayó en un pecado grave, por supuesto, pero que se acerque a la reconciliación y que recoja el abrazo del Padre y que lo siente y lo experimente como la persona que le dijo estúpido a su padre, o la persona que robó algo, o la persona que engañó a su esposa, o la persona que le faltó el respeto a alguien, en la misma medida, y a lo mejor hasta más, porque como el pecado es más grave, el amor es mayor, ¿no? El amor de Dios que perdona es mucho mayor. Gracias, padre Luis Alberto. Sé que son temas que podríamos alargar y son hasta para un libro que en algún momento recapitularemos porque nos siguen formando, ¿no?, en este caminar con Cristo. Nos despedimos, padre Luis Alberto, si nos quiere dar la bendición, y si nos puede también invitar a vivir los oficios de Semana Santa. Pues Padre bueno, Padre de bondad, te ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestro ser, para que podamos ser lo que quieres que seamos, para que podamos generar vida verdaderamente con cada relación. Te pedimos que nos ayudes a vivir este día santo con la intensidad de aquel primer viernes, donde tú te alejaste, donde tu Hijo se alejó aparentemente de la humanidad, pero para podernos regresar el don de la vida eterna. Nos encomendamos a ti, Padre bueno, tú que nos acompañas. Amén. Pues cuídense muchísimo, perdón, me alargué, tiendo a hacerlo, traté de no hacerlo esta vez, pero paciencia. Que Dios los bendiga a todos.